Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí, mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel.
el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha lavado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Veo tu rostro, Señor. Afirmas mi caminar. Tu brazo me sustentó. Cuando pensé desmayar, me has mostrado el
gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Veo tu rostro, Señor. Gracias, Dios, afirmas mi caminar. Tu brazo me sustentó. Cuando pensé desmayar, me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Que el Señor es santo y poderoso. Grita de júbilo a tu rey, a tu Señor. De mi alma brota una canción, cantemos juntos, santo y poderoso, eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, nombre levantaré. Salvador, majestuoso y poderoso.
Todopoderoso eres tu Señor, de mi alma brota una canción. Cantemos juntos, santo y poderoso eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, tu nombre levantaré, santo y poderoso eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, tu nombre levantaré. Eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, tu nombre levantaré, santo y poderoso, eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí,
corazones y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Oh, yo quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria. Sí, Señor, y toda lengua confesando, sí, y toda rodilla doblándose, desde el norte hasta el sur y del oeste al oeste. Cada lengua y cada tribu confesarán al Señor Jesucristo, Jesucristo, sí, Jesucristo, oh, Jesucristo. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, sí, y toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Dilo, eres rey, decláralo con fuerza, eres rey, sí, confiésalo, eres rey, con todo tu corazón, dilo, eres rey, sí, sí, oh, no, eres rey de todo el universo, eres rey de toda la creación, todos se postran ante él. Jesús, 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 Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de señores, sí, una vez más diré, y todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das.
es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Siento, yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Establecerá alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá.
saben que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él está introduciéndote a una nueva etapa. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cantando santo, bueno, incomparable Dios. Cantando santo, bueno, incomparable Dios. Rey de gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Rey de gloria, tú eres digno de alabar. Y poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Celebramos un nuevo tiempo. Su voz se escucha en todo este lugar. La tierra tiembla ante tu majestad. Por tu palabra
santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Desde Centro Cristiano Internacional Aposento Alto les bendecimos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir este mensaje que tiene como título Herederos. Y ponemos ahí una coma, ¿lo sabes? Como una pregunta, ya que este mensaje tiene que ver con esa continuidad que hemos estado hablando acerca de que como hijos de Dios, Dios nos ha dado y equipado con armas espirituales para poder vencer cualquier situación adversa. Pero muchas de las veces cuando queremos llevarlo a la vida práctica pudiera haber ahí preguntas, dudas o simplemente a veces al no conocer la palabra pues no conocen las promesas, algunos hermanos de la fe nuevos sobre todo, y pueden tener ciertas luchas en las cuales pueden envolverse y pareciera que no tienen fin. Así que esta mañana el objetivo de compartir este mensaje es que podamos repasar un poco esos temas que hemos hablado durante todo este año que ha comenzado y el año pasado, sobre el tema de guerra espiritual, sobre cómo vencer situaciones que nos están agobiando, pero que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos ahí a la palabra, al capítulo número 3 del libro de Efesios. Si usted tiene su Biblia, tómela por favor. Capítulo 3, 6, dice de la siguiente manera. Es un pasaje que está sustentado como subtema en el ministerio de Pablo a los gentiles. Pero vamos a leer el versículo número 6 y antes de orar vamos a darle lectura. Dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Voy a volverlo a leer, dice la palabra, capítulo número 3, versículo 6 del libro de la carta a los Efesios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, es decir, las buenas nuevas, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora oramos en el nombre de Jesús, porque tu preciosa sangre sea cubriendo la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que vendrán, Señor, después de este mensaje, a través de esta palabra que tú estás compartiendo y que ellos compartirán con sus amigos, familiares, hermanos de la fe. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús, bendecimos tu nombre, Espíritu Santo, y a ti, oh Padre, Jehová de los ejércitos, bendecimos tu nombre.
Te pedimos que esta mañana sea tu Espíritu Santo tomando el control y soplando vida en cada corazón, en cada alma, en cada espíritu y cuerpo que hoy lo necesita, Señor. Algunos para sanidad, algunos para vida eterna y algunos para ser libres de toda atadura en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el tema se llama herederos, ¿lo sabes? Quiero dar lectura a un pasaje que muchas de las veces cuando hay situaciones es también una promesa que Dios nos da en su palabra para poder compartir las buenas noticias del Evangelio. Acabamos de leer ahí en el libro de Efesios capítulo 3 que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Vamos a darle lectura al versículo 1 de este mismo capítulo para poder entrar en el contexto que dice. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas, quiere decir inexplicables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ese cuerpo, a los principados y potestados en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está explicando brevemente, o de manera también muy profunda, sobre que en Cristo Jesús tenemos la libertad para entrar delante de la presencia del trono de la gracia de Dios por ese sacrificio que hizo en la cruz. Y cuando somos hijos de Dios tenemos una autoridad que Dios nos confiere, de tal manera que podemos vencer situaciones, como te decía al principio, que están sucediendo. Vamos a leer ahí el capítulo número 2 de Efesios, capítulo 1, de segunda carta a Timoteo, versículo 7. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, 7. Si usted tiene su Biblia, ahí lo invito a que pueda acompañarme en esta lectura. Y vamos ahí a leer una promesa que Dios nos ha dado precisamente cuando leemos este pasaje que vamos a dar en lectura, cómo nuestro Señor Jesús se ha provisto, obviamente a través del cuerpo de Cristo, a través del Espíritu Santo, de un poder que necesitamos entenderlo para poder vivir plenamente y disfrutar de las bendiciones de Dios en este tiempo. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 1:7. Si usted ya lo tiene, por favor diga amén, los que están aquí, si ya lo tienen. Y quien está ahí en casa o donde esté en su oficina, vamos a dar lectura. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1:7, dice de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo menciona mucho la palabra poder. Sabemos que la palabra poder hoy en día, para mucha gente, significa esa autoridad que se tiene sobre otros. Para Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, el poder de Dios, la gloria de Dios, era para traer libertad siempre a los cautivos, a los que estaban enfermos, a los que tenían necesidad.
El poder de Dios nos lo da con un propósito. Vamos ahí a leer capítulo número 61 del libro del profeta Isaías. Si usted lo tiene, por favor acompáñeme. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Este pasaje lo hemos estado estudiando muchas veces. Y este pasaje es un pasaje que Jesús lee al inicio de su ministerio. Pero dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Es decir, el Espíritu de Dios posa sobre Jesús, sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, porque Dios nos ha ungido con un propósito, para enviarnos. Es decir, para comisionarnos o para darnos esa dirección hacia donde debemos de ir. Y cuando Pablo está diciendo en la carta de Timoteo que el Dios, creador del universo, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, está haciendo énfasis acerca de un espíritu que pueda haber en algunas vidas o en algún momento de nuestras vidas por situaciones que nos están causando desánimo, una emoción en el alma, depresión, y ese temor, esa situación de debilidad puede causar otro tipo de circunstancias. Una de ellas tiene que ver con que puede haber un espíritu de culpa, puede haber un espíritu de odio, puede haber un espíritu de temor y baja autoestima, que sabemos que hemos estado diciendo que el objetivo del diablo o del enemigo es traer pobreza, enfermedad y muerte. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino a matar, destruir y robar, pero Jesús dice, yo he venido a dar vida, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Es decir, lo contrario de Dios es el enemigo, lo contrario de la luz son las tinieblas, lo contrario de la bendición de Dios es la destrucción. Es decir, el enemigo siempre va a querer traer estos espíritus para detener la obra que Dios ha iniciado en cada hijo de Dios o en la creación de Dios. El enemigo tiene contado su tiempo. En el mensaje pusimos ahí una imagen donde se ve como un reloj que está como quemándose de un lado y por el otro vemos un paraíso, un lugar despejado, bien equilibrado. Tiene que ver con los tiempos de Dios, tiene que ver con que cuando alguien viene a Jesús, su vida cambia, deja de estar en una condición de muerte, enfermedad y pobreza, culpa, odio, temor y baja autoestima y pasa una vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Pablo explica en su palabra a través del Espíritu que Jesucristo nos revela a través de su vida y su ministerio que necesitamos entender? Vamos ahí al capítulo número 3:6 de Efesios. Acabamos de leerlo y leímos de la siguiente manera. Capítulo 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, por medio del Evangelio, que es el Evangelio, las buenas noticias, somos coherederos y copartícipes del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Tiene que ver con la promesa dada a Dios, a Abraham, a Isaac y a Jacob, por medio de la ley a Moisés y los profetas, de que el pueblo de Dios, el pueblo judío, tiene ese pacto de Dios para con ellos y Dios los bendice por ser el pueblo de Dios. Pero los gentiles tenemos ahora en Cristo, después de que el pueblo de Dios dice que a lo suyo vino, lo suyo no le recibieron, los mismos apóstoles y mismo Jesucristo en su ministerio, cuando venían personas que no eran judíos, les daba la palabra, pero no se las daba de manera directa, sino que ellos tenían que buscar, tenían que realmente demostrar que tenían la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios y de que su vida iba a ser transformada por la palabra que salía de la boca de Jesús o sale de la boca de Dios para bendecir sus vidas. Podemos ver ahí a varios personajes de la palabra donde Jesús está haciendo su ministerio y personas que son de otros lugares vienen y interrumpen el momento del trabajo que estaba haciendo Jesús porque había una gran necesidad en ellos para ser resuelta. A veces era necesidad física, a veces era necesidad de diferente índole de demonios, estaban oprimidos por demonios, estaban oprimidos por enfermedades, habían gastado todo lo que tenían, etc. Pero vemos a Jesús que se detiene. Y cuando vemos a Jesús
mostrar su misericordia a los que no eran el pueblo de Dios, es una puerta que Jesús está abriendo hacia las demás naciones de la tierra, para que si verdaderamente quieren recibir la bendición de Dios, lo único que tienen que hacer es tener fe, creer y obviamente buscar la presencia de Dios a donde está la palabra de Dios. Vamos ahí a el mismo libro de Romanos, capítulo 8, 17, quiero que me acompañen, donde Pablo menciona algunos aspectos importantes sobre esta herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y de hecho el contexto del capítulo 8 de Romanos habla que viviendo en el Espíritu. Pero vamos ahí al capítulo 8, versículo número 17, y dice de la siguiente manera: y si hijos, también herederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, escucha lo que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque a esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve alguno hay que esperar. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo está diciendo que cuando nosotros venimos a entender que somos herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos, dice aquí, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, habla de pruebas, habla de situaciones difíciles. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante esas situaciones difíciles? ¿Cuál es nuestra actitud? Tenemos dos opciones, nos podemos quejar o podemos dar gracias por esa situación. Obviamente cuando Dios nos da esa, a través de Cristo, que debemos de dar gracias en todo, los apóstoles decían, demos gracias en todo, porque ese es algo que le agrada a Dios. Muchas de las veces, la mayoría, cuando le va bien, ni siquiera agradece a Dios, ni se acuerda de Dios. Se acuerda cuando hay problemas, se acuerda cuando hay crisis, se acuerda cuando todo lo demás, humanamente, en soluciones se ha agotado. Pero cuando ya estamos en un punto donde no podemos más que buscar al único que pueda hacer un milagro, ese es el punto, un milagro, es donde empiezan a buscar a Dios. Y debería de ser al contrario, debemos de darle gracias por lo bueno y por lo malo, por todo lo que vivimos, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Pero muchas de las veces queremos solamente las bendiciones, queremos la zona de confort, no queremos que nos duela, que nos cansemos, no queremos que nos dé el sol, que nos dé la lluvia, no queremos hacer muchas cosas, porque se nos incomoda, no queremos tardarnos, no queremos llegar a un lugar o estar en un lugar, no nos gustan ciertas atmósferas, ciertos lugares, y de repente conforme ha avanzado el tiempo en esta generación, las generaciones se han vuelto más especiales, más sensibles, más caprichosas, más el menor esfuerzo, es decir, como el horno de microondas, todo rápido, todo lo que queremos que suceda inmediatamente. Y me llama mucho que hay culturas en el mundo que para llegar a tener algo se siembra, y tiene que ver con esa ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras una semilla de manzana, pues va a dar muchos manzanos, y ese árbol crece y va a dar muchas manzanas, obviamente, y esas manzanas van a dar un montón de semillas, se va a multiplicar. Dios tiene esa ley de que la siembra y la cosecha es algo natural. La ley de gravedad es otra ley que mucha gente, si se quiere aventar de un edificio diciendo la ley de la gravedad no funciona, irremediablemente va a caer y se va a romper
la cara o o parte de su cuerpo, dependiendo de la altura donde se vaya a aventar, aún diciendo y repitiendo, la ley de la gravedad no funciona. Es decir, hay leyes que existen tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, que las creas o no suceden. Y en este caso, el enemigo sabe que hay leyes que está usando a su favor para ocultar las promesas, ocultar la luz, y haya luz en medio de esas tinieblas que él ha estado dominando. ¿Por qué te digo esto? Porque en el mismo libro de Efesios, capítulo 2, Pablo menciona que cuando Jesús viene a tu vida, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, lo viene a hacer no importando tu condición, no importando tu situación actual, no importando tu necesidad, no importando tu problema. Dios tiene misericordia. Así como la tuvo Jesús en su momento, te decía, en diferentes momentos de su ministerio con personas que no eran del pueblo judío. Porque la palabra de Dios era para el pueblo judío principalmente. Pero los judíos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Este mensaje tiene que ver con que la herencia te da autoridad, te da promesas cumplidas, te da beneficios, te da una nueva oportunidad. Imagínate en este momento que tú tienes una situación difícil en el área material o financiera y de repente sale por ahí un tío, un familiar que tenía muchos recursos y te llega la noticia que te heredan literalmente tierras, heredades, viñas, es decir, terrenos, propiedades, negocios, etcétera. ¿Qué harías tú cuando recibes esa noticia de que tienes una herencia de el tío MacPato, verdad? O alguien de tu generación que fue muy próspero, pero que no había dejado más que un testamento que estaba perdido, y aparece y ¿qué crees? Está tu nombre o el nombre de tu familia para que sean bendecidos por esa herencia. ¿Cómo tú te sentirías en el momento de esa gran necesidad? Pero que te pongan que el único requisito es que tienes que ir a un lugar o pagar un precio para recibir. Y el precio es simplemente estar presente en una reunión que a lo mejor no te queda cerca, a lo mejor te queda lejos. ¿Qué harías tú? ¿Pagarías y buscarías la forma de llegar a ese lugar para recibir, ahora sí que por parte de quien está ahí leyendo el testamento? Regularmente son los notarios. Vas a una notaría, pero que está fuera de tu lugar de origen, y entonces tienes que viajar. ¿Qué harías? Haces lo necesario para poder estar ahí, me imagino. O te vas a quedar diciendo, ¿será que sí será que sea para mí esa herencia? ¿Vas a empezar a dudar? ¿No lo vas a creer? Mucha gente en lo físico puede ser que le pase eso, que no cree que es merecedor de una herencia o que ese familiar sea verdaderamente su familiar y que él sea el heredero. Pero imagínate, si te llega esa noticia, ¿qué harías tú? La mayoría va a buscar la forma de decir, yo voy a estar ahí y voy a escuchar qué es lo que me heredaron o qué es lo que voy a recibir. En el caso de la palabra de Dios es más grande que eso. Es más grande que una herencia, que tesoros. Es la vida eterna. Escucha, es la oportunidad de poder tener paz o simplemente el regalo de tener paz en todo momento, de tener la seguridad que tenemos una vida eterna en la presencia de Dios asegurada, no por buenas obras, no por ser religiosos, no por ir a una iglesia, sino por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz. Y ese valor no tiene un precio, es un precio que Jesús ya pagó. No es una herencia solamente material que te pueda dar Dios si Él es su voluntad y si tú tienes los dones y las habilidades para lograrlo, porque Él nos da el poder para hacer riquezas. Pero Dios también nos permite a veces pasar por situaciones difíciles, por desiertos, por situaciones adversas, para poder buscar su rostro. Es decir, si tus situaciones adversas hoy, lo único que te ha dejado es que estás ahora buscando más de Dios, pues dale gracias a Dios, porque Dios te va a enseñar a cómo aprender de esa situación que estás pasando y poder superarla. Pero tienes que vencer esos espíritus. Y Dios nos ha dado armas para vencer ese espíritu de odio, de temor, de culpa, de baja autoestima, de muerte, enfermedad y pobreza. Entonces, cuando leemos ahí, en el capítulo número 2 de la carta a los Efesios, Pablo dice de la siguiente manera, como su título dice, salvos por gracia. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El mismo libro de Efesios dice que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos llamó. Si puedes entender esto esta mañana, de que lo que suceda el próximo año, quien gane las elecciones ese próximo 2 de junio, Dios tiene un propósito desde antes. Que lo que ha pasado en todas las décadas que hemos vivido, quienes estamos ahorita vivos sobre la faz de la tierra, Dios ha tenido un propósito, tiene un plan. Donde estudias, la familia donde estás, es decir, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Desde antes de la fundación del mundo, Él tiene un propósito claro. Pregunta, ¿conoces ese propósito? La primera pregunta que te dije hace un rato, ¿qué actitud tomamos cuando estamos en medio de la prueba? ¿Nos podemos quejar? ¿Nos podemos alejar de Dios o podemos empezar a buscarlo más? Aunque a veces eso debería ser, te digo, lo normal, pero a veces hasta que no te aprieta mucho el zapato empiezas a buscar el rostro de Dios. Cuando estamos en momentos adecuados, también debemos, o balanceados, o sin estrés, o sin problemas, es el momento también de buscar el rostro de Dios. Porque Dios nos da un espíritu, nos ha bautizado y nos envía. O sea, ¿por qué razón Dios nos va a dar el poder para vencer a la muerte, enfermedad, pobreza, culpa, odio, temor, baja autoestima que Él venció en la cruz del Calvario, si no hay una necesidad que resolver? Es decir, si tú tienes una necesidad y hay estos espíritus en algún área de tu vida, que haya culpas, que haya odio, haya temor, haya baja autoestima, haya enfermedad, haya pobreza, o haya muerte, o amenazas de muerte, pues obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Contrarrestar. ¿Cuál es lo contrario a la muerte? Pues la vida. Lo contrario a la enfermedad, la salud, el equilibrio en tu cuerpo, que no haya nada que te esté debilitando. ¿Cuál es lo contrario a la pobreza? La riqueza. ¿Cuál es lo contrario de la ira? El amor, el perdón. ¿Cuál es lo contrario del temor? La seguridad, el poder, la fuerza, la valentía. ¿Cuál es lo contrario de una baja autoestima? Pues un balance en tu persona, que tú tienes un valor, tienes una estima que sobrepasa las riquezas. Vamos a leerlo ahorita. ¿Y cuál es lo contrario de, si hablamos de temor? Pues el valor. ¿Y cuál es lo contrario de todo eso? Lo bueno. Lo contrario de lo malo, pues es lo bueno, pero aquí es donde vamos a buscar la dirección del Señor. Dice aquí la palabra, vamos a leer, acompáñenme por favor a Isaías capítulo 6-7, ya casi estoy terminando. Capítulo 6-7 de Isaías, si usted tiene su Biblia ahí, búsquelo por favor. Y dice de la siguiente manera, capítulo 6-7 del libro de Isaías. Es cuando Dios le está dando un llamamiento, una visión a Isaías de lo que tiene que hacer. Isaías, como nosotros, como acabamos de leer ahí Efesios también, era a veces mal hablado, le salían culebras, lagartijas, sapos, ¿verdad?, de la boca. Y acuérdense que Dios es un Dios santo. Entonces, cuando Dios tiene ese encuentro con Isaías, o Isaías tiene ese encuentro con Dios, vamos a leer el contexto, pero quiero leerte el versículo. Número 6, versículo 7, capítulo 6, versículo 7 del libro de Isaías, del profeta Isaías. Dice de la siguiente manera, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa,
y limpio tu pecado. ¿Qué es lo que tocó? ¿Qué es lo que tocó a Isaías para que fuera quitada su culpa y limpiado su pecado? Vamos a leerlo. Dice en el versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es decir, Isaías tuvo una visión. Y aquí hay varias cosas. Hay mucha gente que puede pensar que por ser hijo de Dios y conocer parte de la Biblia ya lo sabe todo. Vemos a un Isaías que buscaba el rostro de Dios, pero tenía pecado también. Tenía culpas que lo estaban atormentando y no lo dejaban funcionar en el rol o en el llamado que Dios le estaba enviando. Y tuvo que suceder esta visión. Acabamos de leer ahorita en Efesios sobre que hay cosas inescrutables que Dios le reveló a Pablo para que en estos tiempos fueran reveladas. ¿Por qué no se revelaron hace 10 años? A lo mejor tú puedes decir, yo tengo 15 años en el Señor, ¿y por qué no me las dijeron hace 10 años? O tienes 30, ¿por qué no me dijeron hace 20 o hace 30 años? Porque Dios tiene un tiempo. Y ese es el tiempo. Estamos viviendo una etapa en la vida del ser humano donde, a pesar de que hay tanta información o desinformación, también hay mucha ignorancia, sobre todo de la palabra. Hay mucha falta de fe porque la gente ha dejado de creer en el Creador y cree más en la creación. Le cree más a un videojuego, le cree más a las cosas que están en tecnología, le cree más a las cosas que ven que en las que no se ven. Y las que no se ven tienen dominio sobre las que se ven. Escucha, lo que no se ve tiene dominio sobre lo que se ve. Te voy a poner un ejemplo. Esta transmisión simplemente, hace unas 24 horas todavía no estábamos transmitiendo. Pero teníamos ya el plan desde hace mucho que cada domingo a las 11 de la mañana se programa una transmisión y a las 11 empieza la música, la alabanza, adoración y empezamos a compartir la palabra. Es decir, algo que no se ve ha tomado un control de algo que va a suceder, que todavía no sucedía, pero que ahorita estamos disfrutando, por ejemplo. Es un ejemplo muy práctico quizás, pero hay cosas, escucha, que cuando tu vida está dominada por espíritus contrarios a la voluntad de Dios, no pueden materializarse en tu vida física porque están estorbando para cumplir el propósito de Dios. Te desvían, te desenfocan. Te mantienen atado, te mantienen cautivo, te mantienen encarcelado, te mantienen enfermo, etcétera, etcétera. Entonces, si tú identificas que hay espíritus que te están estorbando, hoy espero que esta mañana tú puedas orar, hacer una oración así como cuando recibes a Jesús o alguien recibe a Jesús, su vida cambia, dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios sella a ese nuevo hijo, nueva hija de Dios y hay fiesta en los cielos por un pecador se arrepiente si hubo un arrepentimiento genuino. Por confesar a Jesús como su Señor Rey y Salvador, porque dice ahí Romanos 19:10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso se llama el nacimiento espiritual, el nacer de nuevo. Pero hay gente que lo dice a regañadientes porque va a una reunión, porque lo presiona a su familia, porque con tal de que ya no le estén diciendo vamos a la iglesia o que no le digan ya nada, dice, está bien, voy a orar y repite la oración. Y el hecho de repetirla se siembra la semilla. Hay gente que inmediatamente crece y llega a cumplir el propósito de Dios y se nota por sus frutos. Pero hay gente que la semilla está sembrada y van a pasar meses, años, pero cuando llega esa tribulación, cuando llega esa gran necesidad, cuando llega esa situación de que se aprieta tanto los zapatos, en ese momento la persona empieza a buscar a Dios y empieza a decir, ¿por qué no busqué antes a Dios? Yo no sé cuántos años tengas, si estás joven, niño, anciano, no importa la edad que tengas, el mejor momento de buscar a Dios es cuando estás sano, cuando estás fuerte. Nosotros en uno de los proyectos que manejamos tenemos una frase que no es nuestra, lo creo Hipócrates, el padre de la medicina alópata, dice, más vale un gramo de prevención que un kilo de curación. Es decir, más vale hacer cosas pequeñas ahora para ir acumulando cosas buenas durante toda la vida, a querer lograr un gran cambio de golpe. Se puede, claro, pero cuesta más, se lleva más tiempo. Pero ¿qué pasa conforme cada día cultivamos hábitos de pensamiento y acción correctos? Y esos hábitos nos llevan a formar un carácter y ese carácter nos lleva a un destino que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Necesitamos reprogramarnos, necesitamos leer la palabra. Entonces vemos aquí que Isaías tiene un encuentro con el Dios vivo y dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime
y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo o pecador de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es decir, lo primero que vino a su mente, en su espíritu, fue que él se sentía culpable porque sabía que había pecado. Seguramente había dicho una mentira, seguramente había engañado a alguien, se había dicho algo que no era, o había dado un falso testimonio. No sé qué había vivido Isaías, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabe. Ya que estemos en el cielo le preguntaremos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos fallado? ¿Cuántos de nosotros hay culpas, pequeñas, grandes? Hay gente que lleva tanta culpa que incluso la ves caminando y va caminando así, con los hombros hacia abajo, encorvado. Si hay culpas, a veces se manifiestan en lo físico. Una baja autoestima también se refleja con que la gente camina agachada, no te mira a los ojos, porque le da temor. Algo que debemos de aprender es que cuando estamos hablando con alguien, pues debemos de mirar a los ojos. Eso demuestra que eres una persona con una autoestima, una estima adecuada. Cuando alguien le saca la vuelta, cuando alguien le incluso el famoso de ay, me da cosa hablar en público, pues todo el mundo debemos de hablar con otros, pero todo eso tiene que ver con una formación, con un ambiente, con unos hábitos, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos a un hombre de Dios que tuvo una visión. Ahora, tuvo una visión porque él buscaba a Dios. Quizás tú también hoy dices: es que yo busco agradar a Dios y no me salen las cosas. Quizás pueda ser que hoy en la noche o en estos días Dios te muestre una visión y lo puedas ver cara a cara, o escuche su voz. Escuchar la voz de Dios debería ser lo más común, pero para mucha gente el escuchar la voz de Dios le da miedo. En el caso de Isaías podemos ver un hombre que dijo: ay de mí, porque estoy viendo al Rey, estoy viendo al Rey de Reyes. Y entonces dice: y voló hacia mí uno de los serafines. O sea, vio la visión, vio unos serafines y uno voló hacia él. Esos serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Es decir, había algo ahí un fuego, me imagino rojo ahí, porque no sé si has visto cómo hacen cosas de hierro, al rojo vivo. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Yo me imagino que cuando lo tocó ha de haber dicho, se ha de haber quemado, pero en el mundo espiritual simboliza y es algo que tiene que ver con limpieza, purificación. Y por eso dice que dice, esto tocó tus labios. Y cuando toca tus labios ese fuego, si pudiéramos decir, cuando viene la sangre de Cristo a tu vida, quita toda culpa y perdona tus pecados, te lava y te limpia de toda maldad. Por eso cuando oramos: Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre, estamos diciendo: Señor, cúbrenos con ese fuego, cúbrenos con ese poder que quita toda culpa, que quita toda acusación, que quita toda situación de pecado, que quita toda situación que esté impidiendo. Cuando pedimos que la sangre nos cubra, nos lave y nos limpie, obviamente le pedimos primeramente perdón a Dios: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de los errores, malas decisiones que he cometido de manera consciente y inconsciente, y le dice: Señor, lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Y puedes pedir: Señor, cúbreme con tu preciosa sangre, a mí y a mi casa. ¿Qué hace ese poder sobrenatural, profético, cuando tú lo sueltas? Pues eso está guardando tu vida y el enemigo no te puede tocar. Pero ¿qué pasa cuando olvidas cubrirte con la sangre de Jesús? Y vas a lugares donde hay contaminación espiritual. Nosotros constantemente Dios nos está permitiendo ir y visitar hogares, un montón de personas durante estos años de ministerio que tenemos, y vemos situaciones de diferente índole. Y siempre que vamos a un lugar lo aprendimos, es que nos tenemos que cubrir con la preciosa sangre de Jesús. Pedir la dirección al Espíritu Santo, que envíe ángeles guerreros alrededor nuestro para ministrar en ese lugar, porque al final son espíritus ministradores que están al servicio de los santos.
Entonces, salimos de ese lugar, sucede lo que Dios quiere hacer en ese lugar, y saliendo de ese lugar le decimos: Señor, límpianos con tu preciosa sangre de toda esa contaminación que pudo haber ahí habido en ese lugar, esa atmósfera. Es una forma, pero es una revelación, es una manera de estar haciendo la obra de Dios. Pero ¿qué pasa en tu hogar? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tus negocios? ¿Con quién tienes tratos? No quiere decir que ya no vas a hacer tratos con las demás personas del mundo, no, sino al contrario, tú tienes que ser luz en medio de tinieblas, pero tienes que ser de bendición. Empezar a buscar personas que sean de bendición, para hacerles de bendición. Amén. Porque por eso te ungió Jehová, te ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a los que están presos. Si tú tienes un don, tienes habilidades, tienes capacidades, Dios las quiere usar, pero depende de nosotros el ponerlas al servicio de Él. Entonces el ángel le dice, y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Después le oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Fíjate bien lo que está diciendo Dios. Envía un oído que esté tapado, engrosado, corazones que no se conviertan y no entiendan. Te decía hace un momento, ¿cuáles son esos espíritus que hacen que las personas no entiendan? Uno de ellos es la culpa. Otro es el pecado. El pecado lleva a la muerte, a la enfermedad y todo eso. Y por eso dice aquí: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina que ha de ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, Dios esta palabra profética la cumplió. Usó a los imperios de Babilonia, a los medos persas, para destruir a Israel por el pecado que había. Pero envió un profeta. Antes de que sucediera, envió al profeta. Podremos aquí quedarnos simplemente y decir: Jesús vino ya y ha dicho que va a venir por segunda vez, y vienen situaciones a la tierra y al mundo y a la humanidad tremendas. Dios ya ha enviado a Juan a preparar el camino del Señor. Está enviando a su pueblo, a su iglesia, y nos está advirtiendo lo que viene. Esto sucedió con Israel. ¿Qué te hace pensar que Jesús no va a venir por segunda vez? Pero mientras estemos aquí en la tierra, ya dio a Dios al Espíritu Santo. Y lo primero que dio es para revelar los misterios. ¿Cuáles misterios? Esos misterios de que aquí vemos un espíritu de culpa que ha sido quitado por el fuego del Señor. El fuego, te decía hoy, representa la presencia, sí, la palabra de Dios, sí, pero es la sangre de Jesús y es el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu del Señor que está sobre ti, ¿por qué? Porque te ha ungido, te ha bautizado, te ha llenado, te ha saturado. ¿Pero por qué te ha saturado y te ha ungido y te ha llenado? Porque te envía a un lugar, a tu escuela, a tu etapa de vida, a tu empresa, a tu negocio, a tu empleo, al ministerio. Te envía para hacer una función específica. Una vez quitada la culpa, Dios te da libertad de esa culpa. Vamos ahí al capítulo número 10-12 de Proverbios. Muchas personas tienen odio contra otros. Y lo contrario del odio, pues es el amor. Es el amor. Dice aquí la palabra, capítulo número 10-12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Has visto gente rencillosa? Es porque tiene odio, tiene amargura y está contaminando. Entonces el odio se quita con el amor. ¿Y cómo amas? Pues vas a tener que perdonar. Pedir perdón. Mucha gente dice: yo no odio. Pero hay gente que le está dando artritis, le está dando cáncer, le está dando un montón de enfermedades por odiar.
Aquí dice que, capítulo 12 dice, el odio despierta rencillas. Proverbios, capítulo 10, versículo 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Otro pasaje que acabamos de leer es el temor. Segunda de Timoteo 1:7, que dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, es decir, de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor, acabo de decir, y dominio propio. El dominio propio es que dominas cosas de tu persona, tienes ese control, esa ecuanimidad, esa claridad mental para accionar y para vivir una vida plena. No te dejas llevar por lo que dicen los demás, sino porque tú tienes una identidad. Un dominio propio habla de un carácter, habla de una forma de hacer las cosas correctas. Y eso te va a abrir puertas. Entonces echa fuera todo el temor, porque Dios nos da un espíritu de cobardía. Si tienes temor, dice, Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder. ¿A dónde está el poder? En el poder de la palabra, el poder de la sangre de Jesús, el poder del nombre de Jesús, el poder de conocer la palabra y las promesas de Dios. Baja autoestima. Vamos ahí también a Proverbios, capítulo número 2:1. Vamos ahí a leerlo. Si usted lo tiene, por favor, acompañe. Perdón, vamos mejor al capítulo Proverbios, capítulo número 31:10. Y es comparado con lo que tiene que ver, ahorita que acaba de pasar el Día de las Mamás, por cierto, estuvimos ahí orando ese día por el día 10 de mayo que pasó la semana antepasada, pero lo más importante es que las mamás son mujeres virtuosas. Capítulo 31:10 dice de la siguiente manera, les mandamos esa felicitación y oramos porque el Señor cumpla su propósito en ellas, amén. Dice 31:10, dice de la siguiente manera, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué la estima? Es precisamente un valor mayor que cualquier otra cosa, que las piedras preciosas. Si alguien dice, es que me gustan las piedras preciosas, las esmeraldas, etcétera, los rubíes, los diamantes, bueno, eres más valiosa mujer que todo eso. Y también el hombre es más valioso que todo eso. Entonces, si somos muy valiosos, porque a veces pensamos que somos pobres, o la gente piensa que es pobre, porque la gente piensa que es pobre en algún área de su vida, por la autoestima. Tu estima debe de saber que si vales más que una joya preciosa, ¿cómo te sientes? Te decía hace rato de la herencia, de esa persona o las personas que te avisa que tienes una herencia y vas y buscas y llegas para escuchar qué te heredaron. Tierras, propiedades, negocios. Imagínate. Entonces cuando tú tienes esa estima, ahora, eso viene para ti. Vas a decir, bueno, es que a lo mejor no tengo ese familiar rico, pero Dios te ha dado el poder para hacer riquezas. Quizás tienes una profesión, no la estás valorando. Quizás tienes un oficio, tienes un negocio, tienes una empresa, un ministerio, etcétera. Pero a veces te sientes desanimado porque pareciera que no están sucediendo todas las cosas que quisieras. Entonces hay que echar ese espíritu de culpa de nuestra vida, ese espíritu de odio, ese espíritu de temor y de baja autoestima. ¿Ven? Aquí es donde nosotros, como hijos de Dios, podemos saber que Dios es fiel. Amén. Dice la palabra, es el capítulo en lugar del 2 de ese rato, es 22:1, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Es decir, cuando alguien construye una integridad, un hombre, lleva tiempo. Va a haber ataques. Es más, si podríamos decir ahorita de lo que está sucediendo en nuestro país, mucha gente está atacando autoridades, mucha gente está hablando mal de todos, unos contra todos. Están queriendo, ahora sí que socavar la estima de las demás personas. Cuando deben de hablar de propuestas, ¿verdad? De cosas que se pueden hacer. Pero en Cristo sí lo podemos hacer. En Dios, aquí está, vemos las promesas que hay en la Biblia. Todo esto que te estoy diciendo, espero que lo estés tomando nota. Porque
Son promesas que están en medio de la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, para que tú, si lees el contexto de todos, vas a leer el libro de Proverbios, tanto el capítulo 22 como el capítulo número 31, vas a poder leer el capítulo número 10, el contexto de lo que dice esos capítulos, y te vas a dar cuenta que hay promesas que Dios nos ha dado para vencer en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos ha mostrado a través de Jesucristo lo contrario de la pobreza y nos ha hecho ricos? Vamos ahí al capítulo número 8 de la segunda carta a los Corintios. Usted tiene su Biblia ahí, acompáñeme por favor. Cuando la tenga diga amén. Segunda carta a los Corintios, versículo 8-9, capítulo 8-9, dice de la siguiente manera. Capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros fuésemos, con sus riquezas, fuésemos enriquecidos. ¿Cuáles son sus riquezas? Pues es el dueño del universo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado lo mejor de él, para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo mejor que puedes tener? La vida eterna. Saber que vas a estar en la eternidad en la presencia de Dios. No por buenas obras, no por ser religioso o ir a una iglesia, sino porque tienes fe en el sacrificio de Jesús. Él se hizo pobre y de sus riquezas nos dio para que fuésemos enriquecidos. Jesús menciona en diferentes pasajes donde dice, si las aves del campo no siembran ni cosechan y Dios los alimenta, ¿cuánto más ustedes que son hijos de Dios, hombres de poca fe, les va a dar lo que pidan? Jesús menciona, dice, si ustedes siendo injustos les dan a sus hijos cosas buenas, no les dan una piedra cuando les piden pan, no les dan una víbora cuando les piden carne, ¿cuánto más el creador del universo le va a dar a sus hijos lo que ellos necesitan? Dios es así, es rico, pero a veces no nos damos cuenta de esa riqueza que tenemos. ¿Por qué no nos damos cuenta de esa riqueza? Por estos espíritus que te acabo de decir. Cuando hay culpa, te ciega el entendimiento, estás ahí en tu problema, ensimismado, concentrado, latigándote, y dejas de ver el propósito que Dios tiene para tu vida. Pierdes el gozo, pierdes la alegría, ¿verdad? Porque a lo mejor puede haber odio. En lugar de haber gozo, pues hay enojo. En lugar de valentía y ánimo y gozo y seguridad y fuerza, hay temor, hay debilidad. En lugar de una buena estima, una buena autoestima, tu estima está deteriorada y andas con la cabeza agachada, hasta cargando casi un costal ahí, ¿verdad? De situaciones. Puede haber rechazo, puede haber muchas cosas. Pero sabes, Dios quiere que vengamos y entregamos nuestra carga. Dice, venid a mí todos que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya vimos que el yugo que tiene el enemigo, que domina todo, y que también antes nos dominaba, porque estábamos inmersos en esa atmósfera, los tiene cautivos, los tiene encarcelados, los tiene débiles y enfermos, y los quiere matar. Pero esta mañana Dios está revelando un misterio, que cuando tú entiendes que estos espíritus, Dios ya sabía que ha dado la victoria en la cruz a todos sus hijos que creen en Él, esos espíritus no tienen parte ni suerte y salen fuera en el nombre de Jesús. Por eso cuando Jesús venía a un lugar, los espíritus empezaban a manifestarse. Porque donde está la presencia de Dios, donde está la unción de Dios, el enemigo no puede estar. Cuando tú vas a un lugar y empiezas a ver que la gente se incomoda, no pienses que es con tu persona, es porque la presencia de Dios está en tu vida. Y si tú ves una necesidad, en lugar de quejarte, en lugar de ver una situación difícil, ve una oportunidad para hacer luz en medio de tinieblas, para hacer la sal de la tierra, para llevar la palabra de buenas noticias. Hay familias que se están destruyendo, hay matrimonios que se están destruyendo, hay personas jóvenes que se están drogando, que están en adicción, que andan en un montón de situaciones complicadas. Hay gente que está necesitando una palabra de ánimo. Hay gente que tiene cosas materiales, pero se sienten vacíos. Ha habido muchos ejemplos de actores de Hollywood que se cuelgan porque no encuentran la paz. Su autoestima ha sido mermada por esas culpas, les ganó todo eso.
no pudieron buscar a Dios, no buscaron al único que podía resolver eso. Qué bueno que lo que esté pasándote hoy, a pesar de que sea difícil, estés buscando como última instancia al único que te pueda ayudar. Qué bueno, porque hay gente que a eso ni llega. Así que si alguien te ha expuesto la palabra, te ha compartido las buenas noticias, Dios tiene un propósito. Muchas de las veces cuando hemos escuchado prédicas decimos, y muchos predicadores dicen, con que una persona de esta prédica entienda la palabra, con eso nos damos bien pagados. Y el Señor me decía eso, diles que a lo mejor de todos los que hoy se les envió el mensaje, se les ha enviado muchas veces, se les seguirá enviando, mientras tengamos el tiempo. Pero va a llegar un momento que a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo de estarles enviando ese mensaje. Pero de esos, el link que tienes ahí guardados, cuando lo veas y escuches la palabra, que llega en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, esa palabra va a activar tu espíritu. Y va a decir, aquella vez hice la oración de regañadientes, a lo mejor a larga distancia, o a lo mejor te llevaron a un lugar, pero cuando Dios permite que tu zapato sea apretado, que venga esa crisis, que venga esa enfermedad, que venga esa situación difícil, vas a acordarte que Dios siempre te ha estado buscando, pero tú no lo quieres encontrar. Vemos ahí un Isaías que él estaba sirviendo a Dios, conocía a Dios, pero sentía culpa. Hay muchos cristianos que tienen todos esos espíritus. Y hemos dicho, estos espíritus los usa el enemigo no solamente para el mundo, sino específicamente para los que ya son hijos de Dios. Para los que la semilla ha sido sembrada. Y algunos están como bebés espirituales. Todavía dependen de la oración de otro, del hermano mayor. No quiere decir que no oren por ti. Pero si ya llevas 1 año 20, o 5 años en el evangelio, ya deberías estar comiendo carne en lugar de tomar leche. ¿De qué depende? De que conozcan los rudimentos. Ahorita estoy hablando de solamente 2 áreas de promesa que Dios quiere darnos a través de conocer que Dios ha dado promesas para contrarrestar esos espíritus de culpa, odio, temor, autoestima, de pobreza, de enfermedad. Vamos a Isaías capítulo 53:5. ¿Qué dice la palabra? Isaías 53:5. Fíjate bien lo que dice la palabra. Hablando de lo mismo que le dijo, ¿quién irá a compartir? Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. La gran comisión. Capítulo 53:5. Voy a leerlo desde el versículo 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice aquí el que sigue, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías está diciendo ahí, al principio de este pasaje, ¿quién ha oído? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, la buena voluntad de Dios, las promesas de Dios. ¿Sobre quién? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús sufrió todos esos espíritus. Cuando estaba en camino a la cruz, ¿tú cómo crees que se sentía Jesús? Si bien no había culpa en él, estaba cargando la culpa del mundo. Si bien no había odio en él, porque él incluso dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No abrió su boca para quejarse. Su actitud fue de, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hubo temor, sí, antes de esa oración, sudó hasta gotas de sangre. Pero dijo, no se haga mi voluntad. Dice, si es posible que pase de mí esta copa, Padre, pero no se me haga mi voluntad. Porque era hombre también, pero era 100% divino. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio la autoridad que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, desde arriba en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Porque Jesús fue obediente. Lo contrario de Adán y Eva. Ellos dejaron de creer en Dios, su dureza de corazón los llevó a la desobediencia. Y cuando los confrontó, no aceptaron su responsabilidad. Dijeron, la mujer que tú me diste, el hombre,
la mujer dijo, la serpiente me engañó. Cuando nosotros reconocemos que por nosotros, a muchas de las veces, a veces ni el diablo interviene, porque a veces hemos cometido errores, pero aún en esos errores le podemos pedir a Dios perdón, porque no lo tomamos en cuenta. A veces cometemos pecados, porque no tenemos la conexión con Dios, no pasamos tiempo con Él, no leemos la palabra. ¿Cómo Dios va a usar la palabra si nosotros no la cultivamos, no la sembramos en nuestra alma, espíritu y cuerpo? ¿Cómo Dios va a usar nuestra vida si nosotros no pasamos tiempo con el Creador del universo? Preferimos pasar más tiempo en el teléfono, en las redes sociales, en la televisión, con los amigos, con la comadre, con el compadre, pero no pasamos tiempo con el Creador, con el que te quiere mostrar el propósito por el cual estás aquí en la tierra. Imagínate si tú estás de joven, Dios te muestra qué quiere hacer mañana contigo, pasado, el mes que viene, la década, este siglo o el milenio. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Sabes qué va a pasar? Porque Dios te lo está revelando. Sabes que no hay temor, sabes que no hay culpa, sabes que no hay odio, sabes que no hay enfermedad, muerte, ni pobreza, ni baja autoestima, porque sabes que Dios te ha dado todo. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba en prisión, pero decía, todo lo puedo en Cristo porque Dios me tiene aquí con un propósito. Yo apelé al César y quiero compartirle al César, para que no diga el César que nunca se le habló de Dios. Hoy estamos orando por gobernantes, estamos orando por gente que va a estar en eminencia, sí. Pero a lo mejor de tus lomos, y no a lo mejor, de tus lomos van a salir los próximos gobernadores, los próximos presidentes de la República, los próximos abogados, profesionistas, comerciantes, empresarios, maestros, misioneros, predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Pero de qué depende? De que busquemos el rostro de Dios. Jesucristo nos ha dado sanidad, porque Él ya pagó el precio en la cruz. ¿Tú lo crees? Que por sus llagas hemos sido curados. Por eso oramos en el nombre de Jesús, por la llaga de Jesús. Sana a esta persona, este hermano, desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Y qué crees que pasa? Dios quita el cáncer. Dios quita la diabetes. Dios quita todo lo que está ahí, la ceguera. Pero necesitas creer. Necesitas creer. ¿Qué tanto es tu necesidad? ¿Cuánta es tu hambre de conocer a Dios? Y obviamente, Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la muerte en la cruz. Efesios capítulo 2:5. Vamos ahí, lo acabamos de leer. Jesús venció a la muerte. Versículo 2:5 dice la palabra de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún estando muertos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Romanos 8:17, vamos a cerrar leyendo este pasaje, que es hermoso este pasaje del 8:17, porque dice, viviendo en el Espíritu. Dios quiere que vivamos en el Espíritu, pero para eso necesitamos ser libres de todos estos espíritus. ¿Cómo los contrarrestamos? Con las promesas de Dios. Por eso cuando dice Efesios 6 sobre la armadura de Dios, dice, estad pues firmes. Vamos ahí, capítulo 6 de Efesios, antes de leer el 8, para que podamos entender el contexto de esta guerra que muchas de las veces la gente no entiende. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Cuáles asechanzas? Esos espíritus que acabo de decir. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos esos dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dado palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Este misterio. Hoy te está revelando el Señor algunos misterios. Y el misterio es de la libertad, de la vida eterna. El misterio es
que Dios nos ha ungido con las buenas nuevas de salvación, con un propósito de llevarlas a aquel que lo necesita. Capítulo 8 del libro de Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están, ¿ok?, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ese Espíritu que hablamos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Sería otra pregunta. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivo conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, acuérdate, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, en el cual clamamos Abba Padre, que significa papito. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí viene lo que quiero que te lleves en tu corazón. Dios te quiere usar. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios usa la vida de alguien para traer libertad, para traer sanidad, para traer provisión, para traer multiplicación? Dios nos quiere recordar que nos dio la capacidad para hacer riquezas a través de fructificar, multiplicar y gobernar. Necesitamos volver a Dios, necesitamos arrepentirnos. Si esta mañana sabes que hay espíritus que han estado deteniendo tu vida, algunos de los que mencionamos obviamente son los más que podemos decir, y de ahí se desencadenan todos los demás, son como los espíritus o el hombre fuerte, pero de ahí cada uno trae un montón más. Si hay esos espíritus o hubo esos espíritus, Dios quiere traer libertad, Dios quiere traer paz a tu vida, traer seguridad, que entiendas que vales un montón, que Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer es entender que somos herederos. ¿Lo sabes? Esa es la pregunta con la cual iniciamos. Herederos, ¿lo sabes? Ahora ya sabes algunas cosas por las cuales, porque hay muchas más, somos herederos. ¿Para qué? Para conocer que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar esas virtudes a aquellos que no lo conocen. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Si tú esta mañana quieres venir a Jesús y le quieres decir, Señor, perdóname, te necesito, hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos
en Él. Amén. Vamos a orar, cierra ahí tus ojos y dile con todo tu corazón, de manera sincera, dile: Señor Jesús, en esta mañana o en este día, te pido que me perdones por cada pecado que he cometido. Tú me conoces, tú sabes lo que he pasado, pero hoy te abro mi corazón y te quiero recibir como mi único y suficiente Señor, Rey y Salvador. Hoy entiendo que me he enfriado, quizás tú ya llevas tiempo en el Señor y te habías alejado de Él. Quizás estás desanimado o desanimada, porque piensas que las promesas de Dios no se han mostrado a tu vida, pero Dios tiene el control y Él sabe cuándo se van a hacer realidad. Pero tú persevera. Si hoy tu fe te falta, hoy el Señor empieza a aumentar esa fe. Dile: Señor, perdóname por mi incredulidad, por ser orgulloso. Perdóname por tener dureza de corazón. Perdóname por pensar que lo puedo hacer en mis fuerzas. Perdóname. En el nombre de Jesús hoy te pido que entres a mi vida, Señor Jesús, y que seas mi único Señor, Rey y Salvador. Y yo sé que al confesar esto con mi boca y quererlo en mi corazón, y mi nombre es escrito con letras de oro en el libro de la vida, y tengo salvación, vida eterna y perdón de pecados, por tu victoria en la cruz, porque venciste a la muerte, al pecado, a Satanás, Señor Jesús, y resucitaste el tercer día, y estás vivo a la diestra del Padre, gobernando con poder, y vendrás por segunda vez. Gracias. En el nombre de Jesús te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero andar conforme al Espíritu. Quiero ser ese heredero o esa heredera que conozca el plan, el propósito que tienes para mi vida y las promesas que quieres cumplir en el sí y en el amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has sido bendecido por el Señor, comparte este mensaje de herederos. Lo sabías, con la gente que te rodea, con aquellos que sabes que necesitan hoy esta palabra de ánimo, de exhortación, esta palabra de dirección para revelar este misterio de vida eterna, de que el plan de Dios está caminando a tu favor. Amén. Así que te mandamos un fuerte abrazo desde Centro Cristiano Internacional Aposento Alto, mi esposa, nuestros hijos, los hermanos de la fe que lo conformamos, y que esta semana, este tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo de cielos abiertos, sobre todo un tiempo de victoria, sabiendo que echando fuera esos espíritus de culpa, odio, temor o baja autoestima de tu vida, de muerte, enfermedad, pobreza, Dios te trae a libertad. En el nombre de Jesús oramos y le damos la gloria y la honra al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Bendiciones, pasa un excelente inicio de semana. Hasta luego. Ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Y sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no va más ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado de ti. Y sé que cuesta mucho poder perdonar y desgarra tu alma, ir mucho más allá, pues aún mucho más allá me encontrarás. Y sé que no encuentras palabras por tu error,
cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano y camina junto a mí. Yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí. Y un segundo me he alejado, y un segundo me he alejado, y un segundo me he alejado de ti. Sí, Dios, toma mi mano, toma mi mano, Señor, cada día más mi rey. Sin ti no puedo vivir. Toma mi mano, Señor, camina junto a mí. Sé mi fuerza, Señor, sé mi gozo, mi rey, mi Dios. Oh, te necesito, Dios, te necesito, Rey, cada día más mi rey.